Bien, antes que todo, querría valorar la iniciativa del Centro de Estudiantes de Derecho de establecer una escuela constituyente y agradecer la invitación que me ha formulado Vicente Bustos, presidente del CED, a intervenir en esta actividad. He preparado una presentación que quiero acompañarla al momento de efectuar esta exposición. Me han pedido que me refiera a los derechos laborales y de seguridad social. ¿Cuál es la agenda que pretendo desarrollar en esta oportunidad? Son 3 puntos. Primero, cómo se regula el derecho del trabajo en la Constitución Política chilena. Segundo, cómo es nuestro sistema de pensiones y cómo está regulado en nuestra Constitución. Y finalmente, como tercer elemento, cuáles son aquellos elementos que debieran incorporarse respecto a la seguridad social en una nueva Constitución política. Primer punto, cómo se regula el derecho del trabajo en la Constitución. En este sentido, habrá que decir que el artículo 19 de la Carta Fundamental, que es la parte dogmática, consagra 3 numerales respecto del trabajo privado, subordinado y por cuenta ajena. Esto es el trabajo regulado por el Código del Trabajo, un trabajo que es dependiente, es un trabajo en el que el trabajador se encuentra subordinado al empleador y en el que hay ajenidad, esto es, el producto, el resultado del trabajo, se transfiere desde el trabajador al empleador. ¿Cuáles son los 3 numerales en los cuales se regulan los aspectos propios del derecho del trabajo? Son el numeral 16, que se refiere a la libertad de trabajo y su protección, el derecho a la no discriminación laboral, el derecho a la negociación colectiva y el derecho fundamental a la huelga. Luego, en el numeral 18, se regula de un modo muy escueto el derecho a la seguridad social, para culminar en el numeral 19 con el derecho de sindicación. Los principios constitutivos del orden público laboral en la Carta Fundamental vigente son entonces 3. Primero, la libertad de trabajo. Esto es, a ninguna persona se le puede imponer trabajar, ni tampoco es posible que se le imponga un trabajador. Segundo, la no discriminación laboral como un principio fundamental en la Carta Fundamental chilena, en el sentido que existe una prohibición absoluta de discriminar en materia laboral, sino por 2 factores: la capacidad y la idoneidad personal. Y finalmente, la libertad sindical, que se manifiesta en 3 derechos, ¿no? El derecho de sindicación, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Vamos a analizar cada uno de ellos en las siguientes diapositivas. Primero, respecto de libertad de trabajo. Artículo 19, número 16, incisos primero, segundo y cuarto. El primero se refiere a libertad de trabajo y su protección. ¿Qué supone esto? Supone que se consagra a nivel constitucional la libertad de trabajo garantizada tanto para aquel que realiza labores como subordinado o dependiente, y también respecto a aquel que trabaja de un modo autónomo e independiente. Esto es, aquel que en términos simples no tiene jefes ni empleados, el trabajador independiente. Pero si ustedes se fijan, en el primer inciso se establece también la protección del trabajo mismo, pero vamos a ver que con una dificultad. ¿Por qué razón? Porque el trabajo no está garantizado por la acción de protección, de modo tal que este derecho a la estabilidad en el empleo no está protegido por esta acción constitucional. En consecuencia, lo que estaría garantizado sería la primera parte, esto es la libertad de trabajo, pero la protección del trabajo mismo no, lo cual supone que evidentemente hay un mandato al legislador para que no pueda dictar normas que vayan contra la dignidad del trabajador o que no valore el trabajo como expresión justamente de la actividad productiva de las personas, que podrán ser dependientes o independientes.
El segundo inciso se refiere a la libertad de contratación y a la libre elección del trabajo. En consecuencia, la libertad de trabajo, esto es la circunstancia que no es posible que a una persona se le imponga un trabajo, se le imponga trabajar, o que se le imponga un trabajador a un empleador, comprende tanto la libertad de contratación, esto es, la libertad para determinar el contenido del contrato, solo que, como ustedes advertirán, en materia laboral tenemos una restricción muy relevante, por cuanto no va a ser posible que las partes tengan una autonomía privada absoluta, porque hay restricciones para contratar derivados del carácter protector del derecho laboral y porque el contrato de trabajo eh, va a establecer un conjunto de derechos irrenunciables para el trabajador que efectivamente constituyen un orden público laboral prohibitivo, en el sentido justamente que no será posible convenir respecto de estos derechos irrenunciables establecidos por el Código del Trabajo en beneficio del trabajador. O sea, hay una libertad de contratación que está limitada. Y en segundo lugar, está justamente la alternativa de la libre elección del trabajo con una justa retribución, esto es, la posibilidad de que el que trabaje se gane la vida disponiendo de un trabajo que le procure los medios suficientes para satisfacer sus necesidades vitales. Esa es la idea justamente de la libertad de trabajo que se une a esta justa retribución. Y finalmente, en el cuarto inciso, se establece que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se opongan a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exige el internacional y una ley lo declare así. Esto es, para que una persona esté impedida de realizar una actividad productiva, una profesión u oficio, debieran estar prohibido ese trabajo en virtud de una ley y no por una ordenanza municipal o un reglamento. Ese es el contenido básico de libertad de trabajo. Decíamos que un segundo elemento relevante a nivel constitucional era esta prohibición de discriminación laboral, que se encuentra contemplada en el tercer inciso del numeral 16 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, y que establece una prohibición absoluta para que ya sea el oferente de empleo o el empleador pueda establecer discriminaciones que no estén fundadas en la capacidad o la idoneidad personal del postulante o del trabajador. En consecuencia, se establece un modelo antidiscriminatorio sospechoso abierto, en el sentido que los únicos factores que harán posible que un empleador pueda establecer para diferenciar entre los trabajadores o bien quien postula un empleo son la capacidad, esto es, la competencia técnica de la persona que postula al trabajo, o su idoneidad personal, esto es, las destrezas que están vinculadas ahora con lo que llamaríamos competencias blandas, ¿no? La capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de liderar un grupo de trabajo, en fin. De modo tal que nuestro modelo antidiscriminatorio previsto en la Constitución Política tiene un carácter sospechoso abierto en la medida en que, a diferencia del artículo segundo del Código Laboral, que se encarga de establecer los factores que serían indiciarios de un acto de discriminación laboral y que están enumerados: raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, etcétera, 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 son los factores que el sistema legal establece que no es posible establecer distinción, exclusión o preferencia, pero si ustedes se percatan, a diferencia del modo en que está previsto en el Código del Trabajo, la Carta Fundamental establece un modelo abierto,
Esto es el único, los únicos criterios calificados para poder diferenciar a un trabajador o un postulante al empleo son su capacidad o su idoneidad personal. Cualquier otro, en principio, es sospechoso de discriminación. En consecuencia, tanto a nivel de los jueces del trabajo como del propio Tribunal Constitucional, se ha establecido justamente que la interpretación que se haga del artículo segundo del Código Laboral, que establece un modelo cerrado, con un listado eh, enorme de factores que son en principio sospechosos de un acto de discriminación, deben siempre entenderse leídos, interpretados a la luz de la Constitución política. Esto es, la larga lista que está contemplada en el Código del Trabajo es una lista de carácter meramente enunciativa, por vía ejemplar. Esto es, si no hay, no está citado en el artículo segundo un factor de discriminación y sin embargo no se compatibiliza con la regla constitucional, bueno, habrá que entender que se entiende incorporado al listado porque, reitero, el único modo en que se puede discriminar es sobre la base de la capacidad o la idoneidad personal del postulante al empleo o del trabajador. Vamos con el derecho colectivo. Hay lo que se llama técnicamente libertad sindical, que se va a expresar en el numeral 19, el artículo 19, en el derecho de sindicación, con tres incisos. Uno que contempla la libertad sindical negativa, esto es el derecho que tiene todo trabajador a no ser parte del sindicato, o si fue parte del sindicato, a desafiliarse del mismo. El segundo, que se refiere justamente a libertad sindical positiva, esto es el derecho del trabajador a conformar un sindicato o a afiliarse al sindicato, si sí lo estima pertinente, a la versión positiva y negativa de libertad sindical. Y finalmente la autonomía colectiva, en el sentido justamente que el sindicato como colectivo de trabajadores representa intereses que deben tener una garantía, una autonomía frente al empleador y frente al Estado. Esto es no poder injerencia ni de la autoridad política o administrativa en el control, por ejemplo, de la conformación de un sindicato. En el caso nuestro basta el depósito para que goce personalidad jurídica, ni tampoco poder injerencia del empleador para, por ejemplo, establecer mediante prácticas antisindicales una política destinada a desmotivar que el trabajador sea parte del sindicato. Y finalmente, una prohibición que establece nuestra Carta Fundamental es justamente que los sindicatos no pueden intervenir en actividades político-partidistas. El numeral 16 del artículo 19, en su quinto inciso, contempla el derecho a la negociación colectiva. Y lo hace de un modo particular, porque parte diciendo que la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. En consecuencia, en la primera parte de este inciso, lo que se contempla es que el sistema jurídico contempla lo que técnicamente se llama una negociación colectiva descentralizada. Esto es, que está radicada en la empresa en que el trabajador labora. Y así lo establece nuestro sistema jurídico legal, en la medida en que se obliga, se fuerza al trabajador a negociar con el sindicato de empresa cuando éste lo emplaza a negociar colectivamente mediante la presentación de un proyecto de contrato colectivo. Lo segundo es que el derecho a negociar colectivamente es un derecho individual, que es del trabajador, que se ejerce colectivamente, esto es, que se ejerce con otros trabajadores, y esto plantea una dificultad acerca de considerar al sindicato como el titular de la negociación colectiva. El sistema jurídico constitucional lo que contempla es que quien es el titular es el trabajador, el que podrá elegir el modo en que negocia colectivamente a través de un sindicato o de un grupo que se organiza para el solo efecto de negociar colectivamente, cuestión que ha provocado en nuestro sistema jurídico un amplio debate.
Lo segundo es que la ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. O sea, hay un reenvío al Código del Trabajo para establecer el procedimiento a través del cual se puede negociar colectivamente. Y finalmente, también hay un reenvío de la ley para que ésta establezca aquellos casos en que no es posible, que la negociación colectiva, perdón, debe ser sometida a un arbitraje obligatorio. Y que son aquellos casos en los cuales en la empresa los trabajadores no pueden hacer efectivo su derecho a la huelga, que son empresas que están incluidas en una resolución que dicta cada 2 años los ministros de Economía, Trabajo y Defensa. En ese caso, se negocian en forma arreglada y no hay acuerdo entre las partes durante el procedimiento. La alternativa será justamente que se designe un tribunal arbitral que resuelva el conflicto colectivo. Finalmente, se contempla el derecho a la huelga en el artículo 19, número 16, sexto inciso, de un modo bien particular, porque la sola lectura de la Carta Fundamental, lo que uno pudiera inferir a primera vista es que lo que establece la Constitución política es una prohibición de que se efectúe la huelga para ciertos funcionarios y ciertos trabajadores, y lo hace de un modo categórico. Y esa fue la interpretación que se le dio a este inciso durante largo tiempo. Esto es lo que establece la Carta Fundamental, es la prohibición del ejercicio a la huelga. Pero a contar del año 2005, la doctrina comienza a modificar el sentido original de la interpretación y se comienza a imponer la idea de que este inciso sexto lo que establece es el derecho a huelga de un modo particular. ¿Por qué razón? Porque como la Carta Fundamental se encarga de establecer quienes no pueden hacer efectiva la huelga, a contrario sensu, si no están considerados los trabajadores en la prohibición establecida en la Constitución política, pues bien, ellos gozan del derecho fundamental a la huelga. Esto es, habría un reconocimiento implícito del derecho a la huelga en la Constitución política. Lo que se dice de algunos, que es la prohibición, no se irá de otros respecto a los cuales habrá evidentemente derecho a hacer efectiva la huelga. Que además también lo que establece es que la ley es la que deberá determinar el procedimiento para señalar cuáles son las empresas en las cuales sus trabajadores están sometidos a la prohibición de hacer efectiva la huelga, y que en el caso del Código del Trabajo se le dota esta atribución a los ministros de Economía, Defensa y Trabajo para que mediante una resolución establezcan las empresas en las que los trabajadores no pueden declarar la huelga. En todos los demás casos no habría dificultad para hacer efectivo este derecho fundamental. Segunda parte, ¿cómo es el sistema de pensiones y cómo está regulado en la Constitución política? El sistema de pensiones otorga cobertura en los casos de vejez, invalidez y sobrevivencia. Y lo hace tanto al trabajador dependiente como al trabajador independiente. Y después de reformas introducidas en el último tiempo, se constituye sobre la base de 3 pilares. El primero es el pilar contributivo, que es la base del sistema, porque el régimen de pensiones en Chile, establecido en 1981, se funda en la capitalización individual. Esto es, el trabajador debe aportar una parte de su remuneración, si es trabajador dependiente, o de su renta, si es trabajador autónomo, para financiar una futura pensión cuando se jubile por vejez. El pilar es la contribución que efectúa el trabajador forzado a efectuar un ahorro en una cuenta individual administrada por agentes privados. El segundo pilar es el voluntario, en el sentido que quien ahorra tiene una posibilidad de incrementar las pensiones
adelantar la edad en que se jubila, eh, es una suerte de fomento al ahorro a través justamente de incentivos tributarios, y es la idea que el trabajador pueda aumentar el ahorro por la vía de efectuar aportes que sean complementarios de aquellos que está obligado a efectuar en virtud de la ley. Y finalmente, un pilar que ha sido muy relevante, que se incorpora recién en el año 2008, es el llamado pilar solidario. Este pilar importa que el Estado va a pagar pensiones o va a complementar beneficios previsionales a los sectores más desaventajados de la población, al 60% de la población más vulnerable del país. Esto es, eh, el régimen contempla la posibilidad que el Estado pague con cargo a fondos públicos pensiones en beneficio de personas que no han estado afiliadas al régimen de pensiones en la versión privada o pública, eh, o que pueda mejorar las pensiones de quienes, habiendo eh, impuesto durante gran parte de su vida, no alcanzan a ahorrar una, un, una suma de dinero que les permita gozar de una pensión definida por la ley. Y también una eh, eh, segundo propósito de este pilar solidario es contribuir a mejorar la equidad de género con transferencias de ingresos a las mujeres, que son quienes han tenido más dificultades para acceder al mercado laboral. La tasa de empleo femenino es inferior a la de los hombres, además ahorran menos, menos tiempo porque se jubilan antes que los varones, 60 años las mujeres, 65 años los hombres. En consecuencia, eh, hay dos problemas, ¿no? Uno, para acceder al mercado laboral, y por la otra, que tienen menos tiempo para poder acumular el ahorro suficiente para una pensión de vejez. Revisemos los pilares. El pilar solidario se compone de dos beneficios previsionales. Uno, que es la llamada pensión básica solidaria, que puede ser de vejez e invalidez. Esta pensión el Estado le entrega a las personas que tienen más de 65 años y que nunca han cotizado en algún sistema de pensiones, o a las personas declaradas inválidas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional. El monto actual va a variar según si la persona tiene una edad u otra. En la lámina aparecen los montos entre 137.651 pesos para quien tiene más de 65 años, menos 75, hasta una cifra eh, aproximada a los 165.000 pesos en el caso de quien tiene más de 80 años. El segundo beneficio es el llamado aporte previsional solidario, que a diferencia del anterior, en que la pensión se paga íntegramente por el Estado, aquí hay un suplemento, es un complemento que el Estado entrega a las personas que, a diferencia del anterior, que no habían cotizado en sistema alguno, aquí ellos han efectuado aportes previsionales en algún sistema de previsión, pero tienen pensiones inferiores a la denominada pensión máxima con aporte solidario. Esto es, el Estado entrega el monto dinero faltante para llegar a una suma de dinero que, al igual que en el caso anterior, tiene un rango dependiendo de la edad del pensionado. Y el segundo beneficio, que está vinculado con equidad de género, es la bonificación por hijo nacido vivo, y que es un beneficio que el Estado paga a las mujeres, cualquiera sea su condición. Es un beneficio universal, cuyo objeto es incrementar la pensión de justamente las mujeres, cualquiera sea el sistema previsional en el cual hayan cotizado, si es el régimen de FP o bien son beneficiarios de una pensión solidaria, y este bono se paga por cada hijo nacido vivo o adoptado. El monto del bono es el equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, más la rentabilidad promedio del fondo tipo C, que, digamos, se va a ir calculando desde que el hijo nazca hasta que la mujer se pensione, se jubile. El pilar contributivo, que es la base del sistema, habrá que decirlo, un sistema en el cual
hay una capitalización individual, o sea, los aportes, los ahorros del trabajador son destinados a una cuenta individual que va a determinar el monto de la pensión de vejez. Esto es, cuánto ahorro en esa cuenta individual va a permitir al trabajador en el futuro obtener una pensión de vejez cuyo monto estará en estricta relación con el ahorro acumulado. Un segundo elemento de este pilar es que la gestión se encuentra entregada a administradoras privadas, que son las llamadas administradoras de fondos de pensiones, sociedades anónimas con fines de lucro y giro exclusivo, y que se financian con el pago de las comisiones que efectúan los cotizantes porque ellos gestionan los fondos, los invierten hay 5 tipos de fondos dependiendo de si son fondos variables o fondos fijos, esto es si son fondos más riesgosos o más conservadores y que están fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones. Universalidad. Todas las personas están afiliadas al mismo sistema de pensiones, puesto que es obligatorio. Quien se incorporó al mercado laboral después del 1 de enero de 1983 está automáticamente incorporado al sistema privado de pensiones. Integridad. El sistema teóricamente debiera permitir al jubilado por vejez obtener una pensión similar a su última remuneración. Lo esperado era entre el 60 y el 90%. En la realidad, según la OCDE, la tasa de reemplazo alcanza al 62%. Solidaridad, el Estado asegura prestaciones mínimas, porque tal como veíamos, el sistema privado, lo relevante es la contribución que efectúa cada trabajador, dependiente o independiente. El aporte previsional es uniforme para todos los trabajadores, es un 10% de su remuneración imponible, más el costo de administración, que ahí depende de cuánto fije la administradora, esos son de cargo del trabajador, más un aporte en el caso de los trabajos pesados, que en ese caso en particular podrá ser de un 2 y un 4%, pero que son contribuidos a la par por el empleador y el trabajador, más el costo del llamado seguro de invalidez y sobrevivencia, que corre por cuenta del empleador. Otro elemento relevante en este pilar contributivo es que hay una separación patrimonial entre el patrimonio de las AFP y el patrimonio de los aportantes, por cuanto los aportes de previsión ingresan a una cuenta individual separada del patrimonio de la administradora. Libertad individual en cuanto hay en materia de afiliación y traspaso entre el FP, aun cuando el sistema es obligatorio, está la posibilidad de optar por una u otra de las administradoras. En Chile hay 7, uno podría afiliarse a una u otra dependiendo de, hay diversas razones, ¿no?, que podrán ser desde el costo de la comisión hasta la rentabilidad que han generado en el pasado. Es posible que un trabajador cotice más porque está el pilar voluntario, uno podría ahorrar más dinero durante la vida laboral para tener una mejor pensión de vejez. ¿Cuándo jubilar? Porque está la posibilidad de anticipar la época en que la persona se pensione. Claro, deberá cumplir con el ahorro mínimo para poder acceder a las pensiones que fija la ley. ¿Y cómo jubilar? Porque está la posibilidad de optar por un sistema de renta vitalicia en que el trabajador va a contratar una renta vitalicia con una compañía de seguros que le va a pagar la pensión hasta que esa persona fallezca. O la otra alternativa es el llamado retiro programado, en que el trabajador mantiene los fondos en la administradora, continúa generando rentabilidad y él va efectuando retiros mensuales previo acuerdo con la AFP. Y hay una combinación de ambos en que es posible establecer una renta vitalicia diferida con, por ejemplo, un retiro temporal. Esto es, hay libertad para definir la afiliación, traspaso, cuánto cotizar, cuándo jubilar y cómo jubilar. Pilar voluntario muy simple, son los aportes que el trabajador o el empleador podrán efectuar para justamente mejorar pensiones,
anticipar la edad de jubilación, colmar pasivos previsionales, permiten que la persona goce de beneficios tributarios y son una fórmula de ahorro. Hay 4 alternativas: la cuenta de ahorro voluntaria, que es una cuenta 2, similar a las cuentas de ahorro administradas por los bancos; el llamado depósito convenido, que son fondos que paga directamente el empleador al trabajador en su cuenta individual para mejorar la pensión o permitir que se pueda jubilar anticipadamente; el llamado ahorro previsional voluntario, el APB, en que el trabajador puede efectuar ahorros en no solo otra administradora o la misma a la cual se encuentra afiliado, también con bancos, compañías de seguros, que le van a permitir justamente mantener un ahorro que va a incrementar su cuenta individual. Y el colectivo, que es aquel que se pacta entre el trabajador, los trabajadores, perdón, y el empleador, para otorgar un plan previsional que sea común para todos los trabajadores de aquella empresa. Tercer punto: ¿qué elementos debiesen incorporarse respecto a la seguridad social en una nueva constitución política? Bueno, en esta materia, aquí he tomado las conclusiones del trabajo que se efectuó durante el verano de este año en nuestro departamento, los académicos junto con los estudiantes, y efectuamos un par de reuniones en las cuales discutimos acerca de la reforma a la constitución política. Y hay algunas conclusiones que hemos logrado dar y que me parece pertinente incorporar en esta exposición. ¿Qué es lo que se planteó en esa comisión integrada por estudiantes y profesores? En el sentido que no se consideraba pertinente efectuar una declaración de carácter programática en la constitución política, sino que establecer el contenido básico de la seguridad social, tanto referido a la política como a los principios. Y nos parecía que el contenido mínimo de una carta fundamental en lo referido al derecho fundamental a la seguridad social debería contener estos elementos. Primero, las prestaciones básicas que debe comprender y el carácter de las mismas. Esto es, qué prestaciones van a ser otorgadas para cubrir tal o cuáles riesgos, ¿no? El riesgo de la enfermedad, el riesgo de la vejez, el riesgo de la sobrevivencia, el riesgo del desempleo. Segundo, los diversos regímenes de gestión que puede utilizar el sistema de seguridad social y el rol que se le asigna al Estado, especialmente en lo referido al control del sistema, ¿no? Sistemas de gestión que pueden ser mixtos, que pueden ser privados, que pueden ser públicos, y evidentemente el papel del Estado, que nos parece que debería ser un papel de control. Luego, el régimen de financiamiento del sistema y su debido resguardo. El sistema debe ser financiado. Hemos visto que en el caso del sistema de pensiones hay financiamiento que son efectuados por los trabajadores, por los empleadores y por el Estado. Los tres contribuyen a financiar el sistema, pero indudablemente que habrá que establecer un régimen dependiendo del sistema, de los riesgos que van a ser cubiertos por la seguridad social, y justamente el resguardo para evitar que haya un desfinanciamiento que impida cumplir con este derecho. Y finalmente, la asignación de la regulación legal del sistema y sus eventuales modificaciones. Esto es, la Carta Fundamental debería reenviar la regulación a la ley. Y finalmente quisiera destacar una propuesta articulada que es redacción del profesor Héctor Humérez Noguer, de lo que podría ser un artículo que se pudiera incorporar a una futura constitución política. Corresponde al Estado formular una política nacional de seguridad social y controlar el funcionamiento del sistema, garantizando el otorgamiento de prestaciones básicas que satisfagan de modo uniforme, solidario y suficiente los estados de necesidad individual y familiares producidos por cualquier contingencia, y especialmente por los de salud, maternidad, vejez, muerte, invalidez, accidentes y enfermedades profesionales, prestaciones familiares y desempleo, mediante las correspondientes prestaciones preventivas
reparadoras y recuperadoras, propendiendo una protección integral de la colectividad en los términos que establezca la ley. Un listado de riesgos, las acciones que debieran ser efectuadas por el Estado, ¿no? O por el régimen, preventiva, reparadora, recuperadora, y un reenvío a la ley. La afiliación y cotización al sistema será obligatoria para todos los trabajadores y todas las trabajadoras, la obligatoriedad de contribuir. Las prestaciones del sistema podrán ser otorgadas tanto por entidades públicas, privadas o mixtas, de conformidad a la ley, bajo el control del Estado, quien supervisará además su eficaz funcionamiento. Los fondos y reservas del sistema serán intangibles y se aplicarán en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley. En materia de pensiones se respetarán todos los derechos adquiridos. Esto es darle justamente una protección a, eh, a los fondos de pensiones que han sido acumulados. Las materias básicas relativas al régimen jurídico del sistema serán en materia de ley. Su modificación corresponderá a la iniciativa exclusiva del presidente de la República o bien a las 4/5 partes de senadores y diputados en ejercicio. Bien, pues eso me parece a mí que es una mirada sintética de los 3 temas que me han propuesto el SED que puedes poner, y confío en que esta exposición sea de utilidad. Muchas gracias y que les vaya muy bien con su escuela constituyente.